El pasajero se agarra del descansabrazos mientras el avión se inclina hacia el horizonte de Manhattan. A su alrededor la gente reza, llora, se queda paralizada, mientras un secuestrador grita órdenes. Unos asientos atrás, alguien susurra por teléfono. Otro avión. Una de las torres, una explosión. El pasajero mira por la ventana. Humo sale de un enorme agujero en el World Trade Center. A miles de kilómetros, un joven de Al-Qaeda lo ve en la televisión. El segundo avión choca. Hay vítores. Él aprieta los puños triunfante. Cree que esto es solo el comienzo de una guerra justa contra Occidente. Los secuestradores y sus patrocinadores esperaban cosas distintas tras el hecho, como contaremos hoy en el show de infografías. Lo que Al-Qaeda esperaba tras el 11 de septiembre. A las 8:46 am, el vuelo 11 de American Airlines impactó la torre norte del World Trade Center. Una explosión ensordecedora sacudió el bajo Manhattan mientras humo, cenizas y escombros caían sobre las calles. Los transeúntes se quedaron paralizados. Las sirenas sonaron en la ciudad y el país, y la noticia apareció en todos los televisores. Luego, a las 9:03 de la mañana, en vivo, al aire y en tiempo real, millones vieron con horror cómo el vuelo 175 de United Airlines se estrelló contra la Torre Sur. A las 9:37 am, el mundo observó asombrado. El vuelo 77 de American Airlines chocó contra el lado oeste del Pentágono. Lo impensable ocurría en tiempo real. Luego, a las 9:59 de la mañana, la Torre Sur colapsó con un estruendo ensordecedor. Menos de 30 minutos después, la Torre Norte siguió. En todo el mundo, la gente veía sus pantallas en silencio, preguntándose, ¿quién hizo esto? ¿Por qué? ¿Y qué seguiría? Pero no todos quedaron devastados por el 11 de septiembre. Los miembros de Al-Qaeda que veían la acción en sus pantallas probablemente vitoreaban triunfantes. Fue un plan que tomó 5 años en prepararse y resultó un éxito. Pero para ellos esto era solo el comienzo. La organización terrorista global Al-Qaeda fue fundada en 1988 por Osama Bin Laden y otros yihadistas islámicos que habían luchado contra la Unión Soviética en Afganistán con el apoyo de Estados Unidos. Con una ideología islamista sunita radical, buscaban expulsar la influencia extranjera no islámica de tierras musulmanas. Querían que el ejército estadounidense saliera de Arabia Saudita, la península arábiga y Somalia. Buscaban derrocar gobiernos en países musulmanes como Arabia Saudita y Egipto, considerados corruptos y no islámicos. Planeaban crear un califato global liderado por ellos y regido por su estricta versión de la ley Sharia. Estados Unidos se convirtió en un objetivo particular después de la Guerra del Golfo de 1991, con Al-Qaeda oponiéndose a la decisión de Arabia Saudita de albergar tropas estadounidenses durante el conflicto. Por lo tanto, Al-Qaeda declaró una yihad, o guerra santa, contra Estados Unidos y sus aliados. Al-Qaeda operaba como una red de células locales e incluía organizaciones terroristas afiliadas. Aunque a veces cooperaba con el Frente Islámico Nacional en Sudán y tenía contacto limitado con Irán y Hezbollah pese a grandes diferencias ideológicas, la relación era meramente oportunista. Irán y Hezbollah, ambos chiitas, han enfrentado a militantes sunitas de Al-Qaeda en varios escenarios como Siria e Irak, siendo frecuentemente enemigos acérrimos. A pesar de todo, la hostilidad hacia Estados Unidos generó alineamientos tácticos incómodos. Al-Qaeda instaló su base en Afganistán, protegido por los talibanes en 1996 Saint-Ouaité. Operaban campos de entrenamiento en Afganistán y otros sitios donde reclutas de todo el mundo aprendían habilidades paramilitares, uso de armas y tácticas terroristas. Había pruebas claras de que buscaban armas de destrucción masiva. Pero los ataques del 11 de septiembre no fueron las primeras actividades terroristas llevadas a cabo por Al-Qaeda. El 29 de diciembre de 1992, bombardearon el Hotel Aden en Yemen, donde se alojaban marines de Estados Unidos rumbo a Somalia. No hubo muertos estadounidenses, pero un empleado local del hotel falleció. Muchos consideran esto el primer ataque de Al-Qaeda a Estados Unidos. El 26 de febrero de 1993, Ramzi Youssef, entrenado en Al-Qaeda en Afganistán, detonó una bomba en el World Trade Center de Nueva York, matando a 6 personas y hiriendo a más de 1000. No está claro si la alta dirección de Al-Qaeda orquestó el ataque, pero este hecho anticipó la creciente ambición del grupo y lo que vendría después. El 25 de junio de 1996, un camión bomba explotó frente a Khobar Towers en Dhahran, Arabia Saudita, matando a 19 aviadores estadounidenses y dejando cientos de heridos. La inteligencia estadounidense señala que Hezbollah saudita, apoyado por Irán, realizó el ataque.
Aunque hay indicios de que Al-Qaeda pudo estar involucrado, su participación no está confirmada. El 7 de agosto de 1998, Al-Qaeda realizó atentados con camiones bomba en las embajadas de Estados Unidos en Nairobi y Dar es Salaam. Murieron 224 personas incluidos, 12 estadounidenses y más de 4.000 resultaron heridas. Este hecho marcó un punto clave en la evaluación de amenazas del gobierno de Estados Unidos sobre Al-Qaeda. El 12 de octubre de 2000, Al-Qaeda atacó al United States Ship Coal con una embarcación explosiva, mientras este se reabastecía en Adén, Yemen. El ataque mató a 17 marineros estadounidenses y dejó decenas heridos. La decisión de Al-Qaeda de planear un gran ataque terrorista en territorio estadounidense tuvo varias motivaciones inmediatas que formaban parte de la ideología general del grupo. Al-Qaeda se oponía al apoyo de Estados Unidos a Israel y sus políticas sobre Palestina. Consideraban la ocupación israelí de territorios palestinos como una injusticia contra los musulmanes facilitada por Estados Unidos. También se oponían a la presencia militar estadounidense en Arabia Saudita, hogar de sitios sagrados del Islam como la Meca y Medina. Lo consideraron una profanación, lo que llevó a Al-Qaeda a declarar una fatua contra Estados Unidos en 1996 instando a los musulmanes a matar estadounidenses. Pensaban que un gran ataque revelaría las debilidades de Estados Unidos y motivaría a otros a unirse a la yihad global contra él y sus aliados. Se buscaba que fuera un catalizador de un conflicto mayor. Esperaban que los ataques derrocaran gobiernos apoyados por Estados Unidos en países musulmanes y facilitaran el ascenso de movimientos islamistas radicales. Buscaban reclutar más apoyo para Al-Qaeda y convertirla en una de las organizaciones más poderosas del mundo. Al-Qaeda pensaba que los ataques del 11 de septiembre causarían cambios en el poder y alianzas mundiales, forzando a Estados Unidos a salir de Medio Oriente, sobre todo de Arabia Saudita. Esperaban represalias, pero también que esa respuesta derivara en una guerra larga y costosa que agotaría los recursos y la determinación de Estados Unidos. Se esperaba que el ataque debilitara la economía y la influencia global de Estados Unidos. Por esto el World Trade Center, símbolo de la dominación económica de Estados Unidos, fue atacado. Pero los resultados no fueron los que Al-Qaeda esperaba. Los ataques del 11 de septiembre se planearon durante años bajo la dirección de Khalid Sheikh Mohammed, y con el respaldo de Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda. La idea de usar aviones como armas fue de Khalid Sheikh Mohammed, involucrado en el atentado de 1993 al World Trade Center y el complot Bojinka. Este ataque, planeado para enero de 1995, incluía asesinar al Papa Juan Pablo II, destruir hasta 11 aviones entre Asia y Estados Unidos y estrellar uno contra la sede de la CIA en Langley, Virginia. Aunque planearon con cuidado, un incendio químico alertó a la policía filipina y los terroristas no lograron realizar los ataques. Una persona murió por una bomba de prueba en un vuelo de Philippine Airlines. También pusieron 2 bombas en un centro comercial y un teatro en el sur de Filipinas, pero fueron descubiertas. En 1996, Khalid Sheikh Mohammed presentó su plan para atacar Estados Unidos, llamado Operación Aviones por los asociados de Osama Bin Laden. Propuso secuestrar 10 aviones para atacar el Pentágono, World Trade Center, Casa Blanca y Capitolio. También planeó que un avión lo llevara a Estados Unidos para dar un discurso. Bin Laden consideró el plan muy complejo, pero aprobó una versión reducida del ataque a finales de 1998. El ataque reducido tenía 4 objetivos simbólicos: el World Trade Center, poder económico; el Pentágono, poder militar; y el Capitolio y la Casa Blanca, poder político de Estados Unidos. Crucial para la ejecución de este plan fue el reclutamiento de una célula islámica radical con base en Hamburgo, Alemania. Los miembros clave del grupo incluían a Mohammed Atta, quien fue el secuestrador principal del vuelo 11 de American Airlines que impactó la torre norte del World Trade Center; Marwan al-Shihai, el secuestrador y piloto del vuelo 175 de United Airlines que impactó la torre sur; y Ziad Jarrah, el secuestrador y piloto del vuelo 93 de United Airlines que se estrelló en Pensilvania. Viajaron a Afganistán antes de los ataques para reunirse con el liderazgo de Al-Qaeda, jurar lealtad a la operación y tomar el liderazgo en la planificación y ejecución del ataque. 15 hombres de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Líbano fueron reclutados para secuestrar los 4 aviones.
Estos hombres, considerados la fuerza de ataque, fueron entrenados en combate en campos de Al-Qaeda en Afganistán para someter a pasajeros con cuchillos y cortadores de cajas. Mientras tanto, los 4 líderes y pilotos recibieron entrenamiento en varias escuelas de vuelo comerciales en Estados Unidos, aprendiendo a controlar grandes aviones de pasajeros. Los secuestradores llegaron en 2000 y 2001 con visas de turista, se establecieron y mantuvieron perfil bajo. Además del entrenamiento de vuelo, los secuestradores realizaron vigilancia de otros vuelos para entender los procedimientos de vuelo y formular planes más detallados sobre cómo tomar el control de la aeronave. En los días previos al 11 de septiembre, los 19 miembros del equipo viajaron a Boston, Newark y Washington, Distrito de Columbia, y compraron sus boletos de avión. En la mañana del 11 de septiembre a las 5:45 am, Mohamed Atta y Abdulaziz Al-Omari pasaron el control de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Portland, en Maine. En su equipaje de mano llevaban cuchillos y cortadores de caja, legales en ese entonces. Tomaron un vuelo de conexión a Boston Logan, se reunieron con 3 secuestradores más y abordaron el vuelo 11 de American Airlines hacia Los Ángeles. El avión despegó a las 7:59 am. Un minuto después, a las 8 de la mañana, el presidente George W. Bush recibió su informe diario de inteligencia, que pese a advertencias previas como el memorando del 6 de agosto titulado Bin Laden, decidido a atacar en Estados Unidos, no incluía novedades sobre Al-Qaeda. Los demás secuestradores abordaron vuelos de forma similar. Marwan al-Sheikh y 4 secuestradores iban en el vuelo 175 de United Airlines, que salió del Aeropuerto Internacional Logan, en Boston hacia Los Ángeles a las 8:14 am. 5 secuestradores, liderados por Hani Hanjour, abordaron el vuelo 77 de American Airlines en Dulles, Washington, rumbo a Los Ángeles, despegando a las 8:20 am. Syed Girard y 3 secuestradores más abordaron el vuelo 93 de United Airlines en Newark rumbo a San Francisco, despegando a las 8:42 am. El vuelo 11 de American Airlines fue el primer avión en estrellarse, secuestrado sobre el centro de Massachusetts a las 8:14 de la mañana. 2 secuestradores en los asientos 2A y 2B atacaron a las sobrecargos Karen Martin y Bárbara Aristegui. Poco después, Muhammad Atta salió del asiento 8D y fue a la cabina de mando. Daniel Lewin intentó detenerlo, pero fue fatalmente apuñalado por el secuestrador en el asiento 10B. Después, los secuestradores usaron gas pimienta en primera clase y ejecutiva para obligar a todos a ir atrás del avión. A las 8:19 am, la sobrecargo Betty Ann Ong llamó al personal en tierra para reportar el secuestro y la pérdida de control de la cabina de mando. A las 8:24 am, Muhammad Atta accidentalmente envió al control aéreo un mensaje destinado a los pasajeros, informando que varios aviones serían secuestrados. A las 8:46 am, el avión chocó con la torre norte del World Trade Center, entre los pisos 93 y 99. Incluyendo los secuestradores, murieron al instante los 76 pasajeros y 11 tripulantes. El vuelo 175 de United Airlines fue secuestrado entre las 8:42 y 8:46 am. En el noroeste de Nueva Jersey, a 60 millas de Nueva York, cuando cayó el primer avión. Tardó 15 minutos en llegar a Nueva York y se estrelló contra la torre sur entre los pisos 77 y 85 a las 9:03 am. Había 51 pasajeros y 9 tripulantes a bordo. El vuelo 77 de American Airlines fue secuestrado sobre Ohio entre las 8:50 y 8:54 am. Los secuestradores apagaron el transpondedor y dirigieron el avión al Pentágono, estrellándose a las 9:37 am. Murieron 53 pasajeros, 6 tripulantes y 125 personas en tierra. El vuelo 93 de United Airlines fue secuestrado sobre Ohio a las 9:28 de la mañana. Para entonces, los pasajeros ya sabían de los otros secuestros. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, un grupo de ellos, incluyendo a Todd Beamer, Mark Bingham, Tom Burnett y Jeremy Glick, decidió contraatacar. A las 9:57 de la mañana, lanzaron un contraataque desesperado para recuperar la cabina. Lo que siguió fue una lucha entre los pasajeros y los secuestradores, que terminó con el avión estrellándose en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania, a las 10:03 de la mañana. Murieron los 33 pasajeros y 7 tripulantes. La Administración Federal de Aviación cerró el espacio aéreo de Estados Unidos a las 9:45 am y ordenó aterrizar a todas las aeronaves en el aeropuerto más cercano. Se prohibió la entrada de vuelos internacionales a Estados Unidos. La torre sur del Centro Mundial de Comercio colapsó a las 9:59 de la mañana, seguida por la torre norte a las 10:28 de la mañana.
A las 10:50 am, los 5 pisos del lado oeste del Pentágono colapsaron por incendios tras el choque. Ese día, a las 5:20 pm, el edificio 7 del Centro Mundial de Comercio, de 47 pisos, colapsó por incendios relacionados. Los ataques causaron casi 3.000 muertes confirmadas, entre ellas más de 2.700 en el Centro Mundial de Comercio de Nueva York, incluyendo unos 2.200 civiles, 343 bomberos y 71 agentes de la ley. Murieron 184 personas en el Pentágono, 125 entre militares y civiles en el edificio y 59 en el vuelo. En Pensilvania, 40 personas del vuelo 93 de Aerolíneas Unidas murieron. Miles más, incluidos socorristas, también resultaron heridos. En los años siguientes, muchos socorristas y sobrevivientes desarrollaron graves problemas de salud y murieron por la exposición a toxinas en el sitio del ataque. Es más difícil medir el impacto psicológico y emocional del ataque en el pueblo estadounidense. La magnitud y lo repentino de los ataques causaron conmoción y desconcierto. Infundió un sentimiento de miedo y vulnerabilidad, haciendo pensar que futuros ataques podrían ocurrir en cualquier momento. Aunque el complot costó menos de $500.000 a Al-Qaeda, los daños a la propiedad fueron de unos 100.000 millones, y el daño económico total se estima en $2 billones. Guerras recientes en Afganistán e Irak costaron unos $8 billones, según fuentes. Tras el 11 de septiembre, Estados Unidos adoptó medidas para enfrentar a Al-Qaeda y restablecer la seguridad. En 2001, se creó la Administración de Seguridad en el Transporte, mejor conocida como la Administración de Seguridad en el Transporte, para federalizar la seguridad en los aeropuertos. Implementaron revisiones obligatorias para pasajeros y equipaje, además de restringir cortadores de cajas y equipaje de mano. En octubre de ese año, se aprobó la controvertida Ley Patriota. Esto le dio al gobierno amplios poderes para investigar a los ciudadanos con el fin de determinar y prevenir el terrorismo. En 2002, Estados Unidos creó el Departamento de Seguridad Nacional, la mayor reorganización federal desde la Segunda Guerra Mundial. Se le encargó fortalecer la seguridad nacional mediante el control fronterizo, la seguridad en el transporte, la preparación ante emergencias y la ciberseguridad. Estados Unidos formó una gran coalición internacional contra el terrorismo, colaborando militar en inteligencia y aplicación de la ley con muchos países. En octubre de 2001, Estados Unidos y una coalición internacional iniciaron operaciones militares en Afganistán para desmantelar a Al-Qaeda, derrocar al régimen talibán y prevenir futuros ataques terroristas. Incluyó campañas aéreas, operaciones terrestres y apoyo a fuerzas opositoras afganas. Se destinaron muchos recursos a recopilar inteligencia sobre la estructura, operaciones y planes de Al-Qaeda. Estados Unidos y sus socios rastrearon y desmantelaron las redes financieras de Al-Qaeda con sanciones, congelación de activos y mayor vigilancia financiera. Estados Unidos reasignó recursos para apoyar voces moderadas en el mundo musulmán. Muchos miembros de Al-Qaeda fueron capturados y detenidos en Afganistán y otros lugares. Muchos fueron retenidos de manera controvertida en el centro de detención de la Bahía de Guantánamo, en Cuba. Estados Unidos usó asesinatos selectivos contra líderes y miembros de Al-Qaeda mediante drones y fuerzas especiales en países como Pakistán, Yemen y Somalia. No obstante, Al-Qaeda siguió realizando atentados tras el 11 de septiembre. Al-Qaeda se atribuyó 2 ataques en 2002. El atentado en la sinagoga La Griba, en Túnez, que mató a 19 personas, y los ataques en Mombasa, Kenia, con un coche bomba en el Hotel Paraíso. Intentaron derribar un avión israelí con misiles. También, ese año, Yemá Islamiyah, un grupo yihadista con vínculos a Al-Qaeda, llevó a cabo los atentados de Bali en Indonesia, que mataron a 202 personas. En 2003, un atentado de Al-Qaeda mató a 35 personas en 3 complejos de Riad, Arabia Saudita. También hubo atentados en 2 sinagogas, el consulado británico y un banco HSBC en Estambul, Turquía, que dejaron decenas de muertos. Al-Qaeda también se atribuyó los atentados en el metro de Londres, que ocurrieron en 2005 y mataron a 52 personas. En 2009, Osama Bin Laden estuvo directamente involucrado en un complot para colocar una bomba en el sistema de metro de la ciudad de Nueva York. Nayibullah Sassi, afgano-estadounidense, y 2 estadounidenses planearon inmolarse el primer lunes tras el 11 de septiembre a las 9 de la mañana, para conmemorar los atentados. Esto ocurrió en hora pico, apuntando a pasajeros en trenes de Times Square, Grand Central y estaciones de la autoridad portuaria. El FBI arrestó a 3 hombres en la víspera de los atentados y Sassi confesó después.
Osama Bin Laden fue abatido en Pakistán en 2011 tras casi una década de cacería global. La Operación Lanza de Neptuno fue una misión encubierta realizada por un equipo SEA Air and Land de la Marina de Estados Unidos. Asaltaron un complejo fortificado en Abbottabad, Pakistán, donde abatieron al líder de Al-Qaeda. El 2 de mayo de 2011, el presidente Barack Obama anunció en un discurso televisado la muerte de Bin Laden. Esto llevó a una transición significativa de liderazgo en Al-Qaeda. Fue reemplazado por su antiguo adjunto, Ayman al-Zawahiri, pero carecía del carisma y la influencia unificadora de Bin Laden. Algunos analistas creen que esto contribuyó a un declive relativo en la autoridad central del grupo. Al-Zawahiri murió en un ataque con drones de Estados Unidos en Kabul el 31 de julio de 2022. La llegada del Estado Islámico de Irak y Siria en 2014 debilitó la posición de Al-Qaeda como la principal organización yihadista global. Las tácticas brutales y ambiciones territoriales de Estado Islámico de Irak y Siria atrajeron a combatientes extranjeros y superaron a Al-Qaeda en atención mediática y poder percibido. En muchos aspectos, los resultados del 11 de septiembre fueron muy diferentes de lo que Al-Qaeda anticipaba. Al-Qaeda pensaba que atacar Estados Unidos provocaría levantamientos en el mundo musulmán, derrocando regímenes y uniendo a las masas a su causa. Pero ese levantamiento nunca llegó, y aunque hubo enojo e inestabilidad en algunas regiones, la mayoría de los gobiernos se mantuvieron firmes y el apoyo generalizado a Al-Qaeda no se materializó. En lugar de retirarse, Estados Unidos redobló sus esfuerzos. El ejército amplió su presencia en Medio Oriente, lanzando operaciones a gran escala en Afganistán y más tarde en Irak. Lejos de desanimarse, los estadounidenses se unieron con gran unidad y patriotismo. Estados Unidos lideró esfuerzos antiterroristas internacionales con cooperación global inédita. Aunque algunas políticas posteriormente generaron debate, la percepción global abrumadora en ese momento era que Estados Unidos estaba decidido a defender sus valores y enfrentar las amenazas de frente. Mayor seguridad interna ha bajado el riesgo de grandes ataques terroristas en Estados Unidos. Mientras tanto, la influencia de Al-Qaeda entre los musulmanes extremistas ha sido socavada por el surgimiento de otras organizaciones como Estado Islámico de Irak y Siria. Esto demuestra que Al-Qaeda subestimó tanto la reacción de Estados Unidos y el mundo tras los atentados del 11 de septiembre como el compromiso del gobierno y la resiliencia del pueblo estadounidense. Esto muestra cuán mal Al-Qaeda juzgó a Estados Unidos, poniendo en marcha la misión que finalmente acabaría con Bin Laden. Para verlo, observa cómo el equipo SEA Air and Land capturó a Osama Bin Laden minuto a minuto o revisa este otro video.